Vamos a la palabra del Señor en Isaías capítulo 40. En Isaías capítulo 40, el versículo 3 al 5, vamos a leer. Dice: voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado, y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Hemos estado desarrollando durante este mes este énfasis de preparar el camino al Señor, preparando el camino al Señor en nuestro corazón. Y hemos aprendido que antes de preparar el camino de regreso, en el caso del pueblo de Israel, desde el cautiverio a la libertad, primero había que preparar el camino, es decir, el corazón, con arrepentimiento, con fe, para que se manifestara la gloria del Señor. Hemos explicado que había que remover por lo menos 4 obstáculos que impedían que el Señor pudiera llegar y se manifestara en la vida de la nación. El primero de ellos era la confianza propia. El segundo era el orgullo nacionalista. El tercero es la hipocresía espiritual. Y el cuarto, la irreligión, que eran esos obstáculos los que impedían que el corazón estuviera listo para recibir al Mesías. Malaquías, el profeta, nos habla de que el Señor enviaría un mensajero delante de él a preparar el camino. Lucas capítulo 1, verso 16, verso 17, el ángel que se le apareció a el sacerdote Zacarías cuando le explica que van a tener un hijo y que este hijo se va a llamar Juan y que este hijo tendría la tarea de prepararle el camino al Señor, de preparar un pueblo dispuesto para el Señor, que haría volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Así que todos hemos estado siguiendo esta idea. El pueblo de Israel está en el cautiverio. El profeta Isaías es usado por Dios para animar al pueblo, para traerle esperanza al pueblo, que viene el día cuando ellos tienen que volver de la cautividad hacia Jerusalén. Dios usa al emperador Ciro, a este emperador pagano, pero Dios lo usa y lo llega a llamar como su siervo. Y él les dice que tenían que prepararle el camino al Señor. Pero más que el camino físico, a lo que el profeta estaba haciendo referencia era al corazón. Debían de preparar el corazón. Esto nace con la siguiente idea. Los reyes en la antigüedad, cuando viajaban, cuando iban a visitar una región de su imperio o de su reino, generalmente enviaban un heraldo delante de él para anunciar su llegada. Y parte del anuncio era que el rey iba a llegar a esa región, pero también había que preparar el camino para que cuando el rey llegara no hubiera ningún obstáculo que le impidiera que él pudiera llegar hasta donde ellos estaban. Pero algo interesante, no era el equipo del rey, no era la comisión de transporte o de carreteras y caminos los que tenían que preparar el camino. Eran ellos, era la propia gente la que tenía que preparar el camino. De nuevo, no era tanto un camino físico, era el camino del corazón. Muchas veces nosotros esperamos que Dios nos cambie a nosotros. Ahora, ¿cuántos creen que Dios puede cambiarnos a nosotros? Eso definitivamente no lo podemos poner en tela de duda. Sin embargo, hay cosas que nos corresponden a nosotros. No podemos solo orar diciendo, Señor, por favor, cámbiame. Pero ¿qué decisiones estamos tomando? ¿Qué actitudes estamos tomando? ¿Qué cosas estamos dejando para que ese cambio y esa transformación en nuestra vida ocurra? Por eso el profeta dice, preparen camino al Señor.
Antes de un avivamiento espiritual, entonces, en nuestra vida, necesitamos preparar el camino, el corazón. Necesitamos remover todo lo que obstaculice que el poder de Dios transforme nuestras vidas. Y para ello, hemos estado aprendiendo en el versículo 4 de Isaías 40 que necesitamos atender las siguientes cosas. Primero, tenemos que todo lo que está bajo en nuestra vida tiene que ser levantado. Dice, todo valle tiene que ser alzado. Todo aquello en nuestra vida que anda bajo, que no anda bien, vamos a decirlo de esta manera, tenemos que encargarnos de levantar nuestro nivel espiritual. Segundo, hablamos de que debía de bajarse todo monte y todo collado. El domingo hablábamos precisamente sobre eso, sobre el orgullo. El orgullo nacionalista que el pueblo de Israel tenía, que se manifestó hasta los tiempos de Jesús, porque cuando Jesús les dijo, ustedes son hijos del diablo, vuestro padre es el diablo, y ellos se ofendieron y dijeron, no, de Abraham somos hijos, nunca hemos sido esclavos, etcétera, etcétera. Porque ellos tenían un orgullo nacionalista, pero ese orgullo nacionalista se convirtió en un orgullo espiritual, en un orgullo que les impedía reconocer su necesidad de Dios, y vimos muchos detalles al respecto del orgullo. Así que el orgullo nos eleva, el orgullo nos infla, el orgullo nos hace sentirnos más grande o más importante o con un espíritu de superioridad. Y aprendimos que es necesario que si Dios tiene que trabajar en nuestra vida, tenemos que trabajar en el área del orgullo. Pero ahora veamos lo que continúa diciendo el verso 4. Y ahora dice, lo torcido se enderece. Eso torcido tiene que ver con una hipocresía espiritual que el pueblo de Israel estaba experimentando. De manera entonces que si queremos ver esa transformación en nuestra vida, necesitamos enderezar todo lo que está torcido en nuestra vida. Ahora, yo creo que en términos generales todos entendemos lo que significa torcido en nosotros. Es decir, algo que no está derecho, algo que no está bien, algo que no tiene rectitud. Y eso, torcido, como vamos a ver, está asociado con la justicia. La justicia tiene que ver con la equidad, tiene que ver con la rectitud, tiene que ver con el comportamiento correcto, con la equidad en nuestra vida. Así que, viendo esa palabra, que se enderece lo torcido, esa palabra torcido tiene dos sentidos. El primero es uno natural, y ese sentido natural de la palabra torcido describe un montículo o algo hinchado en proporciones exageradas. Pero el otro sentido al que nos vamos a referir hoy es el sentido figurado. Y el sentido figurado de torcido, de acuerdo a Isaías 40, verso 4, describe, escuche, describe lo siguiente: todo aquello que es fraudulento, todo aquello que es engañoso, todo aquello que está manchado o que es torcido. En términos nica, nosotros podemos entender ese término de chueco. ¿Ha escuchado ese? Está todo chueco, decimos nosotros. ¿Y qué significa chueco? Es decir, que no está bien, no se ve bien. La apariencia, como se ve, no se ve nada bien. Ahora, la palabra enderezar es interesante esa palabra. Esa palabra denota pasar un nivel. Si usted ha visto a un constructor o usted es un constructor, mi papá fue un constructor y para mí me es fácil captar ese punto o verlo porque es algo que yo veía hacer a él. Él muchas veces cuando principalmente si ponía piso, tenía que pasar un nivel para asegurarse que todo el piso estuviera nivelado, que no hubiera un pequeño montículo por algún lado. No sé si a usted le ha pasado, contrató a alguien que le ponga un piso o le ponga azulejos en una pared, en el baño, en la cocina, no sé, y le deja un trabajo chueco, sucio, torcido.
porque le pasa el nivel y parece que está pasando por policía acostado, o los reductores. ¿Me estoy explicando? Entonces, eso de enderezar tiene que ver con pasar un nivel. Y por eso es que se relaciona con la justicia, con la rectitud, con la equidad. Por lo cual, esta palabra describe estar parejo, estar derecho, conducirse derecho o actuar rectamente. Así que cuando el Señor está hablando de enderezar lo torcido, ¿a qué se está refiriendo? Se refiere, en primer lugar, a dos cosas, dos puntuales. En primer lugar, el trato de la nación con Dios. Cuando el Señor dice, enderecen todo lo torcido, porque el rey viene, el Mesías viene, tiene que enderezar todo lo torcido. Eso tiene que ver entonces, en primer lugar, con el trato que el pueblo o la nación le daba en ese momento a Dios. Y lo segundo tiene que ver con el trato del pueblo con su prójimo. De nuevo, enderezar lo torcido tiene que ver con el trato que la nación le daba a Dios y el trato entre su prójimo. ¿Qué era lo que pasaba? Bueno, ellos, el pueblo israelita, creía agradar a Dios con sus sacrificios. Ellos pensaban, ellos tenían la idea que con todo el ceremonial, los rituales y los sacrificios que ellos ofrecían a Dios, que Dios estaba agradado de ellos. Pero el Señor le dice, no, no los acepto, rechazo lo que ustedes están ofreciendo. Y veamos Isaías capítulo 1, por favor acompáñeme a Isaías 1, versículo 11 hasta el verso 17. Y escuchemos las palabras de Dios por medio del profeta Isaías. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabrillos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar o pisar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo. El convocar asambleas no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas. Cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien. Buscad el juicio. Restituid al agraviado. Haced justicia al huérfano y amparad a la viuda. Así que cuando el Señor está diciendo por medio del profeta Isaías, preparen camino al Señor. Y dentro de ese preparar camino al Señor hay que enderezar lo que está torcido, lo que no está bien. Y Dios dice, hay dos cosas que están torcidas en su vida. Primero, dice Él, cómo ustedes me tratan a mí. Y segundo, cómo se tratan entre ustedes. Y Él da evidencia de cómo lo están tratando. Le traen ofrendas que para Él es un hastío. Dice Dios, todo lo que ustedes me ofrecen lo aborrece mi alma. Ahora dice, ¿por qué Dios tiene que aborrecer lo que le ofrecemos a Él? Porque Dios sabe que no es con un corazón recto. Dios sabe que no es con un corazón genuino. Dios conoce que no es con un corazón arrepentido. Dios conoce que es pura hipocresía religiosa. Es pura hipocresía espiritual. Y dice Dios, yo no acepto eso. Pero ahora veamos la evidencia de cómo el Señor también dice, lo otro que está torcido es la manera en la que ustedes se tratan. Verso 21 del mismo capítulo 1 de Isaías. Isaías 1, 21 al 23. ¿Cómo te has convertido en ramera, oh ciudad fiel?
llena estuvo de justicia en ella, perdón, llena estuvo de justicia. En ella habitó la equidad. Noten esas palabras, justicia, equidad. Pero ahora habitan los homicidas, porque los homicidios, los asesinatos en ese tiempo se volvieron el pan de cada día. O sea, era normal. Matar, asesinar a una persona, a un prójimo, eso se convirtió en algo normal. Tu plata se ha convertido en escorias, tu vino está mezclado con agua. Noten esas palabras que Dios está hablando. Está diciendo, hay una hipocresía, ahí no hay nada genuino. Luego dice el verso 23, tus príncipes, prevaricadores y compañeros de ladrones, todos aman el soborno y van tras las recompensas. No hacen justicia al huérfano ni llega a ellos la causa de la viuda. Entonces, a la luz de estos pasajes, se nos hace más claro a nosotros entender, captar por qué razón el Señor está diciendo, enderecen lo torcido. Encárguense de arreglar lo que no está bien. El problema no era culto, el problema no era sacrificio, el problema no era adoración, el problema era el corazón con el que se ofrecía todas estas cosas. ¿Me estoy explicando? Ese era el asunto. No era tanto que Dios estaba diciendo, no me gusta lo que hacen o de dónde sacaron esa idea de todos esos sacrificios. Dios no tiene problemas con las ofrendas. Dios no tiene problemas con los sacrificios, con la adoración, con nuestro servicio. Dios no tiene problema con eso. Con lo que Dios sí tiene problema es con la motivación con la que hacemos las cosas para Él. Porque Él conoce nuestro corazón. Nadie más que Él conoce nuestro corazón. Así que el profeta Isaías trata de persuadir a la nación para practicar nuevos valores, para tener una transformación en la adoración a Dios. Era una adoración que carecía de significado espiritual, porque Dios quería corazones puros, Dios quería acciones justas, Dios quería lealtad al pacto. Y todas estas cosas es parte de preparar el camino al Señor. Así que la nación estaba practicando la injusticia en dos sentidos. En una forma vertical con Dios. Ahora usted dice, yo nunca había pensado en que puedo practicar la injusticia con Dios o para Dios. Sí, ya vamos a ver cómo es que se puede hacer injusticia con Dios. Y la segunda injusticia era en una forma horizontal, es decir, tenía que ver con las personas con quienes ellos se relacionaban. Así que toda la nación estaba practicando la injusticia con Dios y con sus prójimos. Ahora, la injusticia se caracteriza por el engaño. La injusticia se caracteriza por la corrupción. La injusticia se caracteriza por la deshonestidad. La injusticia se caracteriza por la crueldad. Es la opresión de los pobres y de los débiles. La injusticia tiene su origen en Satanás. La injusticia funciona a través de corazones pecaminosos o corazones no transformados. La injusticia se da en diferentes grados de intensidad y en diferentes ámbitos de las relaciones humanas. Por ejemplo, en la familia. En la familia podemos practicar injusticia entre los miembros de la familia. En la comunidad puede haber injusticia. En los negocios, ¿se acuerda? Que inclusive la escritura habla en el libro de Levíticos sobre las pesas y las medidas falsas, ¿se recuerda? Y luego en los profetas menores se nos vuelve a recordar algo al respecto. Así, si usted tiene un negocio y tiene una pesa descontrolada, que en vez de dar una libra de frijol da realmente media libra, pero parece que da una libra, eso es injusticia.
Así que la injusticia se da en los negocios también, en los tribunales de justicia, donde se debe impartir justicia, donde se debe impartir la equidad, la igualdad, el trato con las personas. La justicia debe tratar a todos por igual, pero el Señor enseña que ellos estaban practicando la injusticia, defendían a los poderosos y condenaban a los débiles. Además de eso, le robaban a las viudas sus propiedades, no defendían a los huérfanos. Así que había en ese contexto problemas en los tribunales de justicia. Las injusticias también pueden ser hechas por los gobiernos. Los gobiernos pueden cometer muchas formas de injusticia y las personas lo pueden ver como algo normal. Sin embargo, la palabra del Señor nos enseña que Él aborrece la injusticia. Vemos entonces que la injusticia ocurre en los diferentes niveles de relaciones. La injusticia la podemos vivir, experimentar en las relaciones interpersonales con las personas, con quienes nos relacionamos día a día. Ahora, si no te preocupa la injusticia, si no te preocupa todo tipo de injusticia, entonces tu corazón está en contra de Dios. Si como cristianos no nos preocupa, no nos inquieta cualquier tipo de injusticia, estamos en contra del corazón de Dios. ¿Por qué? Porque Dios aborrece la injusticia. Dios no tolera la injusticia. Por el contrario, Él nos llama a practicar la justicia. En Miqueas capítulo 6, verso 8, el Señor dice: Él te ha declarado, oh hombre, lo que es bueno. ¿Y qué es lo que demanda el Señor de ti? Veamos. Sino solo practicar la justicia, amar la misericordia y andar humildemente con Dios. ¿Se acuerda que los fariseos, hablando del fariseo que está en el templo orando y dice: Señor, yo no soy como los demás, yo diezmo, yo ofrendo, ayuno, doy el diezmo hasta de el comino, la menta, la hortaliza que tengo ahí en el patio de mi casa, hasta de eso doy diezmo? Y él dice que no soy como este publicano y como los demás que pecan, que mienten, etcétera, etcétera. Él está acusando, pero el publicano está diciendo: Señor, sea propicio a mi pecador. Este publicano reconoce su condición de pecado, pero este fariseo deja de practicar la justicia, la humildad y la misericordia por autoexaltarse su vida espiritual. De ahí que nosotros escuchamos a Jesús en más de una ocasión que le dijo a los fariseos, a los religiosos de su tiempo: hipócritas. ¿Se acuerdan que aún Jesús les dijo a los fariseos: ustedes son sepulcros blanqueados? Por dentro, por fuera se ven todos bonitos, pero por dentro es pura pudrición, está podrido adentro. Y los fariseos, los religiosos de ese tiempo, pues se ponían enojados que Jesús los confrontara de esa manera. Jesús entonces nos recuerda que lo más importante es practicar la justicia, amar la misericordia y andar humildemente delante del Señor. Oseas capítulo 12, verso 6. Y tú vuelve a tu Dios, practica la misericordia y la justicia y espera siempre en tu Dios. Y luego Lucas capítulo 11, versículo 42. Ay de vosotros, Jesús hablando, ay de vosotros, fariseos, porque pagáis el diezmo de la menta y la ruda y toda clase de hortaliza, y sin embargo pasáis por alto, ¿qué cosa? La justicia y el amor de Dios. Así que
El Señor dice, el pueblo está tratándome con injusticia. Están tratándose con injusticia unos a otros. Ahora, la injusticia es tratar a los demás peor de lo que merecen. Y cuanto más honra merecen las personas y menos le damos honra a las personas, mayor es la injusticia. Lo repito, la injusticia es tratar a los demás peor de lo que merecen. Y cuando digo peor de lo que merecen, no es como se lo merecen, no, es decir, no merece ser tratado de esa manera. Merece ser tratado con justicia, merece ser tratado con verdad, merece ser tratado con humildad, con misericordia. Y entonces la injusticia es tratar a los demás peor de lo que realmente merecen ser tratados. Y cuanto más honra merecen las personas y menos honra les damos, mayor es la injusticia. Entre más honra merecen y menos honra les damos, mayor es la injusticia. Así que Dios está diciéndole a su pueblo que ustedes me están tratando con injusticia. Ahora, Dios merece adoración. Dios merece confianza. Dios merece nuestra obediencia completa. Sin embargo, cuando nosotros lo tratamos como indigno de nuestra lealtad, como indigno de nuestra adoración, como indigno de nuestro servicio, entonces estamos tratando a Dios con injusticia. Y esto se demuestra cuando Él no es nuestra primera prioridad. ¿Quién es tu primera prioridad en tu vida? ¿Qué es tu primera prioridad en tu vida? Cuando le damos a Él lo que nos sobra. Si tengo tiempo, si me queda dinero, si tengo fuerzas, si tengo ganas. Cuando tratamos a Dios de esa manera, lo estamos tratando con injusticia. Malaquías capítulo 1, acompáñenme a Malaquías, por favor, en el capítulo 1. Y en Malaquías capítulo 1, versículo 6, hasta el verso 8, escuchemos a Dios. Dice Dios, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Verso 7. En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. En el mismo capítulo, versículo 13 y verso 14. Habéis además dicho, oh, qué fastidio es esto. O sea, el mismo pueblo que le tiene que brindar adoración a Dios. Qué fastidio adorar a Dios. Qué fastidio servir a Dios. Qué fastidio la iglesia. Qué fastidio los grupos. Qué fastidio orar. Déjame llevar mi vida cristiana como quiero. Y ellos dicen, qué fastidio es esto. Refiriéndose a los sacrificios, el hecho de ofrecer a Dios su adoración. Y luego dice, y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos, y trajisteis lo hurtado, lo cojo, lo enfermo, y presentasteis ofrenda. ¿Aceptaré yo eso de vuestras manos? Dice Jehová. Maldito el que engaña o el que es injusto. El que teniendo machos de su rebaño, promete y sacrifica a Jehová lo dañado.
porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. Esa es una evidencia de que el pueblo estaba tratando con injusticia a Dios. Le daban a Dios de lo que les sobraba. Por ejemplo, en el principio, Caín y Abel van y presentan una ofrenda al Señor, ¿lo recuerda? Caín llevó de lo que le quedó. Él era un agricultor. Dice, ¿qué hago con este canasto de pipianes? ¿Qué hago con estos mangos o legumbres, etcétera? Que me quedó, no los pude vender. Ya sé qué voy a hacer, lo voy a llevar a la iglesia. Y lo lleva. Y Dios dice, no me gusta. ¿Por qué no le gusta? Pues si es ofrenda. Es que no es lo primero. Con lo que estás haciendo, la forma en la que lo estás haciendo demuestra que yo no soy tu prioridad. Pero la Biblia dice que Abel llevó un corderito. Su primicia, lo primero, de un año, sin defecto. Y la Biblia dice que el Señor miró con agrado la ofrenda de Abel. ¿Cuántas veces nosotros, hermanos, en nuestro día, en este tiempo, hemos cometido injusticia contra el Señor? Hemos sido injustos con el Señor. No se me olvida, hace muchos años, bastantes años, me invitaron a un país a compartir, fui a ese país y en la reunión había un pastor nicaragüense. Y ese pastor se me acerca al terminar la reunión y me saluda y dice, yo soy de Nicaragua y bueno, ya nos identificamos. Y dice, tengo unas cosas que me gustaría llevar para que lleve a su iglesia. Y yo pregunto al que me estaba llevando, ¿podemos hacer eso? ¿Podemos ir a ver lo que él tiene de donación? Y ese hermano sí dice, claro, vamos. Planeamos llegar en otra fecha, llegamos a donde él nos iba a entregar su donativo. Y bueno, sí, habían varias cosas, habían unos equipos de sonido, habían ah, asuntos de sillas, de ruedas, habían varias cosas así. Y bueno, lo montan todo, nos lo llevan a la casa donde estaba yo hospedado y un hermano que trabajaba en asunto de transportar todas esas cosas por avión de carga y dice, pastor, esto va a salir bien costoso, va a ser difícil que usted pueda llevar todo eso. ¿Por qué no se lleva una parte? Llévese en este momento lo que es el sonido. Eran unas cajas de sonido. Y bueno, está bien, vamos a hacer eso. Y cuando bajan la caja de sonido, se les cae a los que están bajándola. Y se abre la caja, se desarma la caja de sonido. Hermanos, y lo que más habían ahí eran cucarachas. O sea, el parlante fue una vez, las cucarachas se la comieron. Y me dice este hermano, pastor, yo de usted, pues yo no sé si usted se va a querer llevar esto, pero yo de usted no llevo esto porque, o sea, eso no es nada. Yo no sé si esta persona lo que hizo fue como, bueno, esto ya está viejo y lo voy a dar, lo voy a deshacer. A veces nosotros aquí hemos pedido, vamos a traer ropa y hemos dicho, hermano, traiga ropa buena. Pero si usted trae de esta ropa que está con hoyos, toda parchada, toda vieja, eso es una injusticia para Dios. En total no traje el sonido, por supuesto, porque no servía. Eso era lo que me habían donado. Esa era la donación. Y el Señor dice, me traen en el tiempo de sacrificio el cordero que está cojo, tuerto, con defecto. Me están tratando con injusticia. ¿Dónde está mi honra? Dice el Señor. Si la mayoría de nosotros trabajáramos en nuestros empleos de la forma en lo que hacemos para Dios, seríamos despedidos en la primera semana. Si la mayoría de nosotros trabajáramos
como tratamos a Dios y lo que tiene que ver con Él, con su reino, nos despedirían la primera semana. Así que ahora el punto para nosotros es este: allanar el camino que Dios recorrerá delante de su pueblo para conducirlos de nuevo a su tierra. Era el deseo de Dios, pero había que quitar los obstáculos que le impedía a Dios llegar al corazón del pueblo. Ahora, aplicando eso para nosotros en este tiempo, ¿cómo? ¿En qué forma hemos practicado la injusticia con Dios? Ya expliqué las maneras en las que uno puede tratar con injusticia a Dios. ¿Cómo tratamos con injusticia a las personas con quienes nos relacionamos? Y ya mencioné la familia, la comunidad, los negocios, los tribunales de justicia, los gobernantes. En todas esas áreas se practica la injusticia. Tengo un pastor conocido que contó en una ocasión que su hija entró a la habitación llorando y dice: papá, mi hermano me pegó. Y él cuenta que se levanta de la silla, se quita el cinturón y le dice a su hijo: ¿por qué golpeaste a tu hermana? Y le da su buena zarandeada. Y el hijo, llorando, le dice: eres injusto, eres injusto. Y entonces él se queda pensando en lo que su hijo le acaba de decir. Se sienta y el Señor le habla a su corazón y le dice: escucha a tu hijo, porque eres injusto. Entonces va con el hijo y le pregunta: hijo, ¿por qué dijiste que soy injusto? Y él dice: porque sí, yo golpeé a mi hermana, pero no fue intencional. Abrí la puerta, pero no sabía que ella estaba ahí. Y cuando empujé la puerta, la golpeé. Y sí, la golpeé, pero no fue intencional. Yo no quise golpearla. Dice: no viniste y me preguntaste qué fue lo que pasó. No viniste para averiguar qué fue lo que sucedió. Sencillamente aplicaste el castigo. Eres injusto. ¿Cuántos de nosotros hemos practicado la injusticia con nuestros hijos, con nuestro cónyuge, con nuestros padres? Y después venimos delante del Señor y queremos adorarlo y queremos sentir la presencia de Dios y queremos un avivamiento y queremos las bendiciones del Señor y queremos que el Señor nos prospere y queremos que el Señor nos bendiga y queremos que el Señor haga cosas increíbles en nosotros y nos preguntamos: Señor, ¿por qué? ¿Qué pasa? ¿Por qué no me bendices? ¿Por qué no siento? ¿Por qué no siento tu presencia? ¿Por qué no veo tu bendición? El mensaje que el Señor le dio a su pueblo por medio del profeta Isaías es un mensaje actual, es un mensaje para nosotros los creyentes de este tiempo. Es una pregunta retórica, pero la tengo que hacer. Y la pregunta es: ¿cuántos de verdad desean que Dios haga algo en su vida, algo nuevo? Que Dios haga un refrescamiento en su vida. ¿Cuántos desean eso en su vida? Y dicen: ¿sabe qué? Yo necesito algo nuevo, necesito algo fresco en mi vida, necesito algo que viene de la presencia del Señor y me cambia y me transforma. Yo deseo eso, estoy orando por eso. Hoy el Señor responde tu oración diciéndote: revisa si estás practicando injusticia contra mí y contra tu prójimo. Porque eso es un obstáculo que impide que el Señor se manifieste. Humildemente tenemos que reconocer que necesitamos que el Señor nos guíe, nos muestre, nos revele qué es lo que está torcido en nuestra vida. Yo soy el primero en reconocer que hay áreas torcidas en mi vida, que necesito que Dios me ayude, me dé la valentía, me dé el coraje y me ayude a tomar la decisión, a ser intencional, como muchas veces digo yo, a
tener que dar el primer paso para que ocurra una transformación. Dios está dispuesto a que haya un avivamiento en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro hogar, etcétera. Dios está deseoso de hacerlo, pero está esperando que nosotros demos el primer paso. Y el primer paso es reconocer nuestra injusticia. ¿Ha tratado con injusticia a Dios? ¿Ha tratado con injusticia a su prójimo? Si la respuesta es sí, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Arrepentirnos. Arrepentirnos. Si nos arrepentimos, si reconocemos nuestra condición, entonces el Señor enviará tiempos de refrigerio de su presencia sobre nosotros. ¿Quieren orar conmigo esta mañana? Y usted sabe cuántas veces ha tratado con injusticia a Dios. Usted sabe cuántas veces ha tratado con injusticia a su prójimo. Con quién se relaciona, con quién habla, con quién convive. Usted lo sabe. Y no trate de decir, no, de él es la culpa porque él se lo... No. Porque deseamos que Dios haga algo nuevo en nosotros. Soy el primero en reconocer que necesito que Dios me ayude en esa área. Y soy el primero en reconocer que necesito que Dios haga algo nuevo en mi vida. Porque hay más de Dios. Hay más en Dios. Y yo quiero eso más que Dios tiene para nosotros. Yo quiero alcanzar eso más que Dios tiene para mí. Yo quiero caminar en esa dimensión de más que Dios tiene. Pero ¿por qué no lo alcanzo? Ayuno, oro, voy a la iglesia, voy al grupo, ofrendo, diezmo, etcétera, etcétera. Hago todas esas cosas, pero no lo alcanzo. El pueblo de Israel no tenía problemas con ofrendar, con diezmar, con ofrecer sacrificios. El problema no estaba ahí, el problema era el corazón. En el corazón habían cosas torcidas. Y el evangelio de Jesucristo nos enseña a que todo lo que no esté bien, todo lo que ande torcido, todo lo que ande chueco, el Señor quiere traer orden a nuestra vida. ¿Cuántos me acompañan a hacer una oración valiente esta mañana? Padre, ayúdanos. No estamos aquí tratando de mostrar que somos mejores que otros. No queremos demostrar que somos más espirituales que otros. Perdónanos si en algún momento nos hemos sentido más superiores que otros. Perdónanos cuando te hemos tratado con injusticia, porque no te hemos dado la prioridad en nuestra vida. Porque el deporte, la televisión, la tecnología, el trabajo, el ocio, el dinero, la fama han sido nuestra prioridad. Y perdónanos, Señor, porque muchas veces nosotros creemos en ti, pero vivimos como que si tú no existieras. Venimos a la iglesia, pero nos comportamos después como que si tú no vivieras, como que si tú no existieras, o como que nosotros no te conociéramos. Perdónanos porque decimos que vamos a hacer y no lo hacemos para ti, Señor. Nos comprometemos a entregar nuestra vida, nuestro tiempo, nuestros recursos, nuestras energías, nuestras fuerzas, nuestros pensamientos, nuestro tiempo. Nos comprometemos y decimos, Señor, te lo vamos a dar, pero llega el momento de hacerlo y te dejamos en segundo plano. Te estamos tratando con injusticia. Cuando te damos, cuando nos da gana de hacerlo, cuando sentimos y cuando no. Buscamos tu rostro solo cuando estamos en medio de un problema. Nos volvemos a la oración solo cuando estamos en una necesidad. Pero se calma la tempestad y ya nos olvidamos de orar. Eso es tratarte con injusticia, Señor. Eso está torcido. Esa es una senda torcida. Y ese camino tiene que ser arreglado y nos toca a nosotros arreglarlo.
Señor, perdónanos cuando hemos tratado con injusticia a nuestro cónyuge. Nos hemos burlado de él, lo hemos murmurado, lo hemos juzgado, lo hemos criticado. Perdónanos cuando hemos tratado con injusticia a nuestros hijos, Señor, porque nos burlamos de ellos o los maldecimos o hablamos palabras hirientes para ellos o no les mostramos que son una prioridad para nosotros. Perdónanos, Señor, cuando hemos tratado con injusticia a nuestros padres porque no los hemos honrado, porque tú nos mandas que los honremos. Y a veces decimos, no se lo merece, no merece que lo honre, o no merece mi cónyuge que lo honre, o no merece mi hijo o mi papá que lo honre. Perdónanos cuando hemos tratado con injusticia, cuando no hemos tratado como a ti te agrada, como debemos de tratar a nuestro prójimo, a nuestro hermano en la fe, a nuestro líder, a nuestro pastor, a nuestros pastores, a nuestros líderes, a nuestros obreros, nuestros voluntarios. Perdónanos, Señor. Hoy entendemos claramente cuando dijo el Señor: prepara camino al Señor, que se enderece lo torcido. Te pedimos esta mañana, Señor, danos la valentía, que podamos reconocer, que podamos identificar qué es lo que está torcido en nosotros. Y tú estás dispuesto a recibir a todo aquel que se arrepiente. Y hoy nos arrepentimos. Venimos con un corazón arrepentido delante de ti, Señor, y te pedimos, Señor, extiéndenos tu diestra, esa diestra de justicia que nos sostiene, esa diestra de justicia que nos defiende, esa diestra de justicia que endereza nuestros pasos. Una vez que demos el primer paso, tú vas a traer sobre nosotros tiempos de refrigerio, un avivamiento, una transformación en nosotros, en nuestra vida, en nuestra iglesia, en nuestro matrimonio, en nuestra comunidad, en nuestra nación. Donde nos movemos habrá una transformación, Señor, porque estamos desechando todo aquello que es injusticia y abrazando la misericordia, abrazando la humildad, abrazando la justicia, siguiéndote a ti, Señor. Padre, hoy entregamos todas aquellas cosas que no son de tu agrado y que nos han alejado de ti y que han impedido que recibamos todo lo que tú has preparado para nosotros.